Hola, me llamo Axel Torres Arellano y el día de hoy les voy a presentar un video sobre el método McCabe-Thiel de bioseparaciones fluido-fluido con el profesor Luis Miguel Pérez Aguilar. Para comenzar, el método McCabe-Thiel es un método matemático gráfico para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria de A y B. Usa balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre que produce líneas de operación y la curva de equilibrio XY para el sistema. Consiste en que debe haber un derrame equimolar a través de la torre, entre la entrada de alimentación y el plato superior y la entrada de alimentación y el plato inferior. Como podemos observar ahí, aquí tenemos un diagrama en el que tenemos los flujos de vapor y líquido que entran y salen de un plato. Un balance general de materia con respecto a la totalidad de la columna establece que la alimentación de entrada de F, que sería F la alimentación, en mol sobre hora debe ser igual al destilado D en mol sobre hora, más los residuos W en mol sobre hora también. Entonces el balance es F igual a D más W. Como podemos ver en el diagrama, pues tenemos la alimentación y las dos salidas, una del destilado y otra de los residuos. Y pues este diagrama es la columna de destilación donde se muestran las secciones de balance de materia para el método McCabe-Thiel. Un balance total de materia con respecto al componente A nos da que la alimentación por la composición de alimentación es igual al destilado por composición del destilado más residuos por composición de los residuos. El vapor que abandona el plato superior con composición Y1 pasa al condensador, donde el líquido condensado que se obtiene está en su punto de ebullición. La corriente de reflujo L y el destilado D tienen la misma composición, por lo que Y1 es igual a XD. Puesto que se ha supuesto un derrame equimolar, tenemos L1 igual a L2 igual a Ln, y haciendo un balance total de materia nos queda B sub n más 1 igual a Ln más D. Al llevar a cabo un balance con respecto al componente A, tenemos esta ecuación que se muestra en pantalla, y despejando el Y sub n más 1, la línea de operación de la sección de enriquecimiento es, tenemos aquí la ecuación ya linealizada. Como podemos ver, tenemos el diagrama en el que se ve la pendiente que es Ln sobre Bn más 1. Ahí podemos ver nuestro diagrama con la pendiente y las etapas marcadas. Y pues para tener más claro esto, vamos a ver un pequeño ejemplo. El ejemplo nos dice que se desea fraccionar una alimentación de líquido saturado de 150 mol por hora al punto de ebullición que contiene 40% mol de benceno y 60% mol de tolueno a una atmósfera de presión, para obtener un destilado con 95% mol de benceno y un residuo que contenga 2% mol de benceno. La relación de reflujo es 3:1. Nos pide calcular los moles sobre hora del destilado, los moles sobre hora del residuo, el número teórico de platos y número de platos de alimentación y la temperatura de alimentación. Aquí tenemos una tabla que nos proporciona con los datos para resolver el ejercicio. Entonces empezamos con el inciso A. El inciso A nos pide calcular el flujo de destilado y el residuo en mol sobre hora. Hacemos un balance global que sería la alimentación igual al destilado más los residuos. De aquí despejamos los residuos, que serían la alimentación menos el destilado. Y tenemos el balance por componente, que sería la alimentación por composición de la alimentación, por el destilado, por la composición del destilado, más los residuos por la composición de los residuos, como ya habíamos visto en la introducción. Ajustamos la ecuación en términos de f y d, esto para que nos queden términos de dos variables, y despejamos la d para obtener el flujo del destilado. Haciendo los cálculos nos queda que es igual a 61.29 mol por hora. Para obtener el número teórico de platos y número de platos de alimentación, vamos a usar el programa de GeoGebra. En este usamos los datos que nos proporciona el ejercicio para graficarlos en el eje X y en el eje Y y obtener una línea como esta siguiente, que sería nuestra curva. A esta curva le vamos a colocar un segmento que nos una desde el punto 0 hasta el punto 1, que une los dos extremos de la curva. Posteriormente vamos a marcar una línea en el eje X con la que va a ser nuestra composición de los tres datos que tenemos y que calculamos, que sería la composición del destilado, la composición de la alimentación y la de los residuos. Respectivamente sería
0.95 para el destilado, 0.4 para la alimentación y 0.02 para los residuos. Teniendo esto, vamos a marcar la intersección con nuestra línea que va de 1 a 0. Esa intersección sería nuestro punto H. Ese punto H, después vamos a marcar una línea que vaya, la que ocupamos unos pequeños cálculos, que sería nuestra línea loss. Esta línea está marcada por la ecuación de y igual a r sobre r más 1 por x, más xd sobre r más 1. Sustituyendo con los datos que vienen en el problema, nos queda la ecuación de y igual a 0.75x más 0.2375. Esto siendo de la forma y es igual a mx más b. Por lo tanto, nos regresamos acá y ya marcamos esa línea, la insertamos en GeoGebra y nos queda la línea morada que podemos observar ahí. Con esa línea morada vamos a marcar la intersección con la de la composición de la alimentación. Ese sería nuestro punto J. Teniendo nuestro punto J, vamos a marcar un segmento desde el punto J hasta la intersección de esa línea con la línea de la composición de los residuos. Después tendríamos ya nuestra línea J, la J minúscula, que sería de donde intersecta la composición del destilado con donde intersecta con la composición de la alimentación, que ya lo habíamos sacado. Por lo tanto, ahí ya vamos a poder empezar a trazar nuestro número de etapas. Eso poniendo, como quien dice, el triángulo que se ve, que sería pues en un ángulo recto, desde el punto G hasta donde toque con nuestra curva de los datos que nos proporciona el problema. Luego bajando otra vez recto hacia abajo hasta que tope con nuestra línea J minúscula. Teniendo esto, pues ya sería ahí una etapa teórica. Continuamos haciendo eso y pues ya, por ejemplo, tenemos ahí donde el punto en el que toca con nuestra curva J minúscula lo volvemos a trazar en un ángulo recto y luego eso recto hacia abajo con la línea J minúscula. Con esa línea pues ya así seguimos marcando las etapas, pero para no hacer más largo el video, pues ya tracé todas las etapas que quedan por este método gráfico. Entonces la respuesta del inciso D nos da que sería un número teórico de platos de 14 y un número de platos de alimentación que serían 6. Entonces, pues si contamos, como quien dice, los triángulos que se ven trazados en el gráfico, pues serían 14. Y los de la alimentación son los que llegan hasta la composición de la alimentación, que sería nuestra línea azul. Entonces, el número de etapas que llegue hasta la línea azul sería nuestro número de platos de alimentación, porque es la composición de la alimentación. Entonces, con eso ya tendremos resuelto el inciso B y pasamos al inciso C. Para este inciso vamos a usar un programa que se llama ChemSep. Describiéndolo brevemente, es un programa de simulación de procesos de separación utilizado principalmente para el diseño, análisis y optimización de operaciones unitarias en ingeniería química. Su función principal es moderar el comportamiento de mezclas de componentes en equipos de separación, permitiendo predecir composiciones, flujos, temperaturas, eficiencias energéticas y otros parámetros claves sin necesidad de experimentación física a escala industrial. Entonces, ya en el programa, pues en el título podemos poner el que queramos. Aquí puse el título de la destilación fraccionada y el enunciado del problema. Posteriormente en los componentes, pues identificamos el benceno y el tolueno. Después el mismo programa nos arroja un diagrama. Tenemos ahí la alimentación. Le ponemos en operación una destilación simple en el condensador total y parcial. Y el número de etapas 14, que fue el que calculamos en el inciso C, y las etapas de alimentación, que serían 6, que también calculamos en el inciso B. Después, en el apartado de Thermodynamics, pondremos el valor de K como de quema, el coeficiente de actividad en UNIFAC, la presión de vapor la pondremos de la ecuación de Antoine y la entalpía la consideraríamos ideal. Ya con eso pasamos a las propiedades físicas. Esas generalmente el programa nos las da por defecto, entonces ahí no le vamos a mover nada. Y en la alimentación, pues ponemos en two-phase feed split
En state ponemos temperatura y presión. La presión la ponemos a 1 atmósfera. La temperatura, como nos dice el problema, 25 grados. Y los flujos de benceno sería 60 mol sobre hora y tolueno 90 mol sobre hora, dándonos el total de 150 mol sobre hora, que son los moles sobre hora de alimentación que tenemos en el problema. Posteriormente, en las presiones, la presión del condensador la pondríamos en 1 atmósfera y lo demás nos lo da por defecto. Al igual que en heaters and coolers, también nos da por defecto el problema. Después en las eficiencias también nos da por defecto que la eficiencia es pues de 1, que sería una eficiencia ideal. Y en la parte de las especificaciones de la columna, en la del condensador le ponemos en la especificación de fracción molar del componente, que sería 0.95 del benceno, y en la de abajo, que sería del tolueno, también le ponemos fracción molar del componente, que sería 0.02, como dice el problema. Posteriormente le pondremos en File y guardamos el programa para que se pueda correr el programa. Posteriormente, después de correrlo, ya nos arroja una serie de datos pues, de nuestro proceso que diseñamos en el programa. Después, para obtener el diagrama binario, pues le ponemos en Analysis, en Phase Diagrams y después en Binary. Con esto obtendremos el diagrama del punto de burbuja y rocío, y con esto obtendremos el siguiente gráfico. Le pondríamos en Type que se grafique respecto al eje X y al eje Y, y en una presión de 1 atmósfera. Le podemos modificar el número de puntos dependiendo qué tan exacto queramos nuestro diagrama. Y ya presionamos en calcular y nos arroja el diagrama. Y ya podemos resolver el inciso C, que sería a una composición de 0.4, que es la composición de la alimentación. Interpolamos con el punto en el que choque con la curva azul, y de ahí vamos a extrapolar la temperatura a la que está la alimentación. Entonces, el punto en el que choca, como podemos ver en las flechitas, es de 95.5 grados Celsius. Y con esto daríamos por finalizado el programa. Y pues esto sería todo. Muchas gracias.